Listo, chicos, buenas tardes. Pues realmente Víctor me pidió el favor de que hiciera pues una pequeña charla de lo que es el diseño de aplicaciones en MATLAB, de interfaces gráficas. Yo en mi tesis de pregrado hice una interfaz gráfica para evaluar datos experimentales, para evaluar consistencia termodinámica y pues más o menos les voy a explicar cómo funciona. Realmente hay dos formas de diseñar interfaces gráficas. Una podría, en MATLAB tenemos App Designer, que es la que yo utilicé y es, digamos, la versión más moderna de MATLAB que tiene para este fin. Y por otro lado tenemos Guide. Guide pues es un poco más arcaica, no tiene tantas funcionalidades y requiere pues un poco más de conocimiento de lo que viene siendo programación orientada a objetos. A diferencia de App Designer, donde sí hay que saber algo de programación orientada a objetos, pero pues realmente es muy intuitivo todo. Entonces, App Designer tiene pues un montón de objetos que ya están predefinidos y que uno realmente lo que hace es, al momento de diseñar una aplicación, jalarlos y ya directamente en el código, bueno, crear el callback de ese objeto y en el código programar qué sucede en ese objeto. Digamos, ya solo lo vamos a ver ahorita. Quería pues mostrarles inicialmente que el proceso de desarrollo pues, de una aplicación es larguito, o sea, realmente uno tiene varias versiones. Esta fue la primera que yo diseñé de mi interfaz. Bueno, hagamos un recordatorio, no sé si todos saben qué es consistencia termodinámica. Bueno, la consistencia termodinámica básicamente le permite a uno validar que los datos que uno tiene, que uno toma de equilibrio líquido-vapor o de cualquier tipo de equilibrio, satisfacen las leyes de la termodinámica. Digamos que por más riguroso que uno sea en el laboratorio, no sé si alguna vez han medido un equilibrio, eh, siempre van a existir errores que pueden ser asociados a la experimentación, asociados a la calibración de los instrumentos, o sea, hay diferentes tipos de errores, pero hay errores que realmente son no sistemáticos y esos son los que, digamos, uno se encarga de verificar con la consistencia termodinámica. La consistencia termodinámica es una herramienta que nos da la termodinámica del equilibrio para verificar que se cumple la ecuación de Gibbs-Duhem. Digamos, en principio se busca que se cumpla la ecuación de Gibbs-Duhem. Esos son los test, digamos, con mayor validez, digamos, a nivel investigativo. Pero también hay otros test que son ya más, digamos, del tipo estadísticos. Entonces, por acá, digamos, tengo como un resumen de ello. Hay muchos en la literatura. Entonces está el test de punto a punto, que ese es uno de los de PAI. Está el de Redley-Kistler, que pues es algo así como una simplificación y que solamente funciona para datos PXY. Los test de Harrington y los modificados por Wozniak son test que pues básicamente agarran como el test de área, que es uno de los más importantes, y buscan alguna forma de calcular la entalpía de exceso, de aproximarla. Pero pues no es lo más, digamos, como riguroso y por tanto, pues, digamos, al momento de evaluar consistencia termodinámica, pues de forma seria no se utilizan tanto. Están las pruebas de Van Ness, estas pruebas son pruebas netamente estadísticas que se basan en la consistencia de, pues, en el ajuste que uno pueda llegar a tener a algún modelo de energía libre de Gibbs de exceso. El de AKS también es un test estadístico, es un algoritmo que uno puede programar. El test de Freslund también es un test que se basa en el ajuste. O sea, hay dos tipos de test de consistencia, los que buscan cumplir la ecuación de Gibbs-Duhem y los que buscan realmente evaluar qué tan bueno es el ajuste que uno pueda llegar a realizar a un sistema por medio de alguno de los modelos, Margules, Van Laar, Wilson, NRTL, Uniquac y bueno, NIFAC que no es tan experimental. Entonces, pues esos básicamente son los test de consistencia.
Los que buscan cumplir la ecuación de Gibbs-Duhem, como por ejemplo los principales que son el PAI, estos tests se basan en, digamos, el cálculo de las entalpías de exceso y de los volúmenes molares de exceso, en el caso de que se tengan datos isotérmicos y en el caso de datos isobáricos en las entalpías de exceso. Estos datos pues raramente se encuentran disponibles, digamos, en la literatura y si los hay que pagar por ellos y pues son bastante costosos, pero digamos que al momento de evaluar consistencia termodinámica, lo ideal es que uno pues evaluara el equilibrio, como que sí, buscara el equilibrio experimentalmente y adicionalmente midiera esos calores de exceso que pues se ven al mezclado para cada uno de los puntos. De esa forma uno podría pues realizar estos test de la forma más rigurosa posible. ¿Qué hice yo en mi tesis? Pues porque no, realmente no hubo experimentación por el tema de la pandemia. Lo que hice fue aproximar estos valores, estas entalpías, mediante una relación termodinámica. Eso no sé si lo tengo por acá. Bueno, el hecho es que hay una relación entre los modelos de energía libre de Gibbs de exceso, la derivada de esos modelos, y eso le permite a uno pues hacer una aproximación de lo que es la entalpía de exceso a partir de simplemente datos TXE o PXE. Bueno, ya pasando a esto, esto no es mi interfaz, esta fue la primera versión que yo realicé. Quería mostrarles porque pues, o sea, esto es algo que uno no debería hacer cuando está trabajando pues con aplicaciones tan grandes realmente. Cuando uno trabaja con aplicaciones grandes, lo deseable, o sea, lo deseable en el momento de hacer una aplicación, una interfaz gráfica, es que esa interfaz sea muy amena para el usuario. Uno ve esto y realmente queda perdido, o sea, hay bastante información condensada en un espacio muy pequeño y esto pues digamos no, a menos que uno sepa mucho de ingeniería química, termodinámica y eso, realmente no va a entender qué es lo que está ahí. Lo ideal es que la aplicación sea intuitiva. Esta fue la primera versión que yo presenté, ya digamos de la interfaz funcional, pero pues no es como lo ideal. Lo ideal, digamos, o sea, y lo que yo planteé finalmente es tener una interfaz que pues son varias interfaces interconectadas. Eso, digamos, le permite a uno tener una interfaz más limpia y que pues el usuario se sienta como más ameno al momento de estar dentro de la aplicación. Entonces voy a correrla para mostrarles un poco. Entonces, digamos, acá planteé un main. El main simplemente están estos objetos son estos de acá que se llaman botones. Uno simplemente los arrastra y los coloca ahí. Y ya, pues va al callback y uno en el callback le dice qué tiene que hacer. O sea, digamos, para mostrarles, por ejemplo, yo voy al callback acá y en el callback lo que hago, es muy sencillo realmente, es abrir otra interfaz. Y él me abre directamente la otra interfaz y en la otra interfaz pues está programado lo que está, digamos, asociado con esa interfaz. Acá para mostrarles, por ejemplo, es cuando yo abro este botón, él me abre directamente una interfaz de introducción de datos experimentales. Esta, digamos acá, para trabajar un tipo de datos TXE, yo tengo pues por ahí un archivo ejemplo con etanol agua, un sistema muy sencillo, etanol agua, etanol, digamos, este sistema lo tengo 1.03 bares a presión atmosférica y yo simplemente por acá cargo un archivo desde Excel, es este de acá. Entonces yo cargo ese archivo y digamos ahorita ya les explico cómo pues digamos uno puede ir haciendo todo este tipo de cosas, que aparezcan acá los datos, que los grafique de una y paso a otra interfaz, digamos ahí seleccioné, si vieron acá seleccioné el modelo de Uniquac, tengo 3 modelos actualmente programados, abro la interfaz de Uniquac.
Acá hay demasiadas funcionalidades porque cuando uno está en consistencia, cuando uno está evaluando consistencia termodinámica, los parámetros que uno utiliza, binarios, digamos los que uno ve en termodinámica química o si ve en termodinámica molecular, de pronto ahí lo ven un poco más eh, específico. Cuando uno utiliza algún modelo para evaluar consistencia termodinámica, lo ideal es que esos parámetros de interacción puedan tener dependencia de la temperatura, porque pues la temperatura es bastante importante al momento de realizar una predicción correcta de la entalpía de exceso. Entonces, acá, digamos, uno de los planteamientos que yo hice es tener un ajuste sobre todo el conjunto de datos experimentales o ajustarlos solamente en una región cercana al azeótropo. Esto pues, digamos, en los sistemas en donde pues es muy difícil el ajuste, pero es muy importante tener ese ajuste en la región cercana al azeótropo porque pues finalmente uno va a utilizar estos datos para intentar diseñar una columna o hacer algún tipo de separación. Entonces, digamos, eso fue un planteamiento que tuve ahí. Optimizar MATLAB a uno le permite hacer la optimización, pues la optimización local que se basa simplemente en darle unos valores iniciales y que él busque, pero él cae en un óptimo local y en un óptimo global. Entonces, pues están los dos, un óptimo de valor inicial y un global search, que él sí busca, digamos, en un rango más amplio los valores de los parámetros de interacción. Acá, pues, uno puede decir si quiere parámetros dependientes de la temperatura o independientes de la temperatura. ¿A qué se refiere esto? Pues la literatura, digamos, cuando habla de consistencia termodinámica, proponen, digamos, dos tipos de dependencia. Una que es una función lineal, que simplemente es como constante más temperatura por otra constante. Así sería cada uno de los parámetros de interacción. Entonces, en ese sentido, salen 4 parámetros, cada uno asociado a, digamos, los dos que conocemos de los modelos. Esa dependencia puede ser lineal o no lineal, digamos. Supongo que deben haber más, esos fueron los que yo implementé en este trabajo. Y el rango de búsqueda, digamos, yo voy a decirle que lo busque en un rango de 5000 los parámetros, o sea, que él busque de menos 5000 a 5000 cada uno de los parámetros. Pues por acá está la parte de unidades, podemos colocarle julios por mol Kelvin o calorías por mol Kelvin. Y digamos que para el modelo de Uniquark, pues lo común es que uno define el número de coordinación igual a 10, digamos, eso es lo que uno ve en la mayoría de los casos. Sin embargo, está programado de esa forma, pero también hay una función del número de coordinación en función de la temperatura que sirve para algunos sistemas y pues para este sistema funciona bien. Esto de acá pues es para complicar un poco más el cálculo de, digamos, de los parámetros para ser un poco más rigurosos y, digamos, ajustar también la temperatura, porque uno ajusta los parámetros es en función de las composiciones, pero, digamos, o sea, si uno propone una función objetivo simple, esto es para complicar un poco más la función objetivo, pero es muy demandante y si lo activamos podríamos durar acá 20 minutos esperando a que calcule, no es lo ideal. Entonces, bueno, ya habiendo configurado todos esos parámetros, calculamos, creo que se demora como unos 30 segundos aproximadamente. Acá ahorita les muestro el tiempo de cálculo. Ya. Una pregunta, Felipe. Cuando hablas de tipo de optimización global, ¿qué método de búsqueda tienes tú allí programado? Global Search se llama. Es Okay. un método, sí, es Global Search. Pues hay otros, pero Global Search funciona bien. De hecho, deja la función objetivo con un valor bastante bajo. Ahí va a salir ahorita. ¿Solo tienes programada esa? Tengo el Global Search y un valor inicial. Un valor inicial.
solamente como colocar una aproximación inicial, aunque pues internamente está en un valor que yo fijé aleatoriamente, pero se puede sacar para que, digamos, si uno tiene cierto conocimiento de cómo se comporta el sistema y tiene pues acceso a algunos parámetros, pueda colocarlos para que le haga la optimización. En este caso, pues ahí el cálculo de los parámetros y vemos que la función objetivo pues tiene un valor bastante bajo. Esto es como aproximadamente 0.0006%. Entonces se ve que pues es un ajuste realmente bueno al sistema. Eso es importante pues al momento de evaluar consistencia. Ya como tal en la parte de consistencia termodinámica, tenemos otra interfaz. O sea, lo ideal es que uno trate de dejar esas interfaces lo más limpias posible. En cuanto a los tests que yo programé acá, tengo actualmente 5. Punto, área, dilución infinita. Estos 3 componen uno que se llama PAI, que es uno de los más importantes y que básicamente al momento de publicar en cualquier revista pues importante algún tipo de datos que tengan que ver con equilibrio, se los van a exigir a uno, los de punto, área y dilución infinita. Estos tienen un gran problema y es una de las limitaciones más grandes que tiene este programa, y es que pues son muy sensibles al cálculo de los parámetros. O sea, son muy sensibles a la optimización que uno realice. Y digamos que dependen tanto de la optimización como del modelo. Pues en este momento les estoy mostrando Uniquac porque es el que tengo realmente completamente terminado, pero este sistema ajusta mejor con NRTL que con Uniquac, y digamos los test dan mejor con NRTL que con Uniquac. Al momento de uno evaluar la consistencia y si quiere realizar la predicción, lo ideal es que uno tenga esos datos de entalpía de exceso y uno pueda, digamos, generar una función objetivo que se encargue de ajustar el equilibrio y otra que se encargue de ajustar la entalpía de exceso a partir de esos datos experimentales que uno tenga. Bueno, acá, digamos, para el test de punto, que les digo, este no lo voy a pasar porque acá, digamos, los datos no pasan el test de punto, y él me muestra la predicción que realiza la entalpía de exceso. Esto pues como no, o sea, lo ideal es tener los datos experimentales. Normalmente las curvas de entalpía de exceso y más para este sistema son un poco, digamos, más... hacen como este tipo, tienen como 2 puntos de inflexión, incluso tiene una parte que es exotérmica y una parte que es endotérmica. Y por acá tenemos el cálculo que se hace, la predicción que yo realizo de esa relación de gamas que es importante, que está por acá en la parte de PAI. Esta parte de la relación de gamas, que es importante al momento de calcular cualquiera de los test, digamos, del test, acá está, de los test de área, punto y dilución infinita. Y bueno, acá podemos ver, digamos, cambiar de test, evaluar. Estos sí pasan el test de área. El criterio es que el parámetro, este parámetro, que básicamente consiste en esta relación de gamas de gamma 1 y gamma 2 y una función error, que para el caso de datos isobáricos, esa función de error pues corresponde a la entalpía de exceso sobre RT cuadrado por la derivada de la temperatura con respecto a la composición del componente 1. Esa es esa relación, digamos, que tengo ahí. Este es el test de dilución infinita. Tampoco lo... ¿Qué significa? Que, digamos, o sea, si yo pudiera tener los datos de entalpía de exceso y pudiera hacer esto de la forma más rigurosa posible, ¿qué significa? Que unos datos pasen el test de punto. Eso significa que al evaluar los datos punto por punto son consistentes termodinámicamente. O sea, cada uno de los puntos, digamos, en el conjunto, cada uno de los puntos es consistente termodinámicamente. Él evalúa punto por punto y mira, y después realiza como una especie de promedio, y dependiendo si pasa este criterio de que tanto
espérate porque tengo acá dilución infinita. Si pasa este parámetro, el que les digo es como un ponderado, básicamente, por acá está, es un ponderado de la consistencia de los puntos individuales, entonces él pasa el test de punto. Digamos, ¿qué significa que pase el test de área? Que el conjunto como tal, o sea, no evaluando punto a punto, sino evaluando todo el conjunto de datos experimentales, el conjunto es consistente en todo el rango, o sea, si uno lo mira como un todo. Y el test de dilución infinita lo que hace es evaluar los puntos extremos, o sea, uno evalúa cuando la fracción es 1 y cuando la fracción es 0, y los puntos extremos. Test de Freslund, pues es un test que se basa en estadística, es por acá, a ver si lo tengo, Kojima, dice acá, creo que es más atrás, Harrington, no, acá estamos en modelos. Por ejemplo, el de Van Ness. El de Van Ness es un método estadístico que simplemente, o sea, se basa en el de Van Ness se basa en esto, en evaluar estos parámetros más una función de error. Es un test que, digamos, y tiene varios índices que dependiendo de esos índices, pues uno va a tener datos de mayor consistencia o de menor consistencia. En este caso, si yo evalúo acá el test de Van Ness, él me va a decir que estos datos se clasifican con un índice 1. Eso significa que los datos son altamente consistentes según el test de Van Ness, pero pues es un método estadístico que simplemente se basa en que también ajuste ese modelo al, al sistema. Entonces, el de Freslund también es un método que se basa en la desviación estándar de la media. O sea, es un método estadístico, puramente estadístico, y lo que busca es que esa desviación no sea mayor a 0.01. Digamos acá también el test de Freslund pasa, y lo pasa por mucho. O sea, estos datos, si existiera, digamos, si yo tuviera acceso y pudiera generar el modelo de optimización que me permita a mí hacer la optimización de estos parámetros teniendo en cuenta datos experimentales de entalpía de exceso, muy seguramente pasarían tanto el test de punto como el test de dilución infinita. Y pues ya, básicamente eso. Ahora entremos pues un poquito al tema del código. Ya directamente en código uno podría hacer la aplicación de dos formas. Lo que digamos yo más recomiendo al momento de hacer aplicaciones es que uno tenga cada una de las funciones, porque esto, digamos, al momento si uno se pone a escribir y a escribir y a escribir y tener 2000 líneas de código en un mismo script, realmente eso hace que uno como desarrollador se pierda dentro de su mismo código, uno eso, y dos, que pues el código no sea tan óptimo. O sea, si nos damos cuenta, bueno, acá se demoró 61 segundos, pronto porque la primera vez que lo corro se demora cerca de un minuto, ya después de que MATLAB como que ya calentó, se demora menos. Igual esto depende mucho del equipo que uno tenga. Mi equipo es muy rápido, puede que en otros no tanto. Y pues lo que, digamos, yo recomiendo al momento de uno desarrollar es que uno vaya realizando diferentes scripts con cada una de las funcionalidades que va a tener el programa. Uno podría simplemente meterse a la interfaz de App Designer y programar en cada uno de los objetos, programar todo lo que uno quiere que haga el programa, pero pues eso uno haría que sea un programa bastante difícil de entender incluso para uno mismo, y dos, que pues el programa puede llegar a ser un poco más lento. Entre más sencillo, entre más óptimo, más limpio esté el código y más sencillo sea el flujo de la información, el programa va a correr de mejor manera. No puedo mostrarles, digamos, cómo correría con esto porque sí la tengo acá, pero no tengo el código asociado a esta aplicación, cambió muchísimo.
pero digamos pasó de correr en 4 o 5 minutos a correr en 1 minuto o medio minuto, y pues eso es un trabajo de ir optimizando poco a poco el código. Ahora, digamos, pues para hacer un pequeño ejemplo de cómo funciona esto de Designer, hagamos un programa sencillo, una calculadora, como para ver cómo funciona esto de App Design. Entonces, digamos, en una calculadora, yo voy a necesitar introducción de datos acá. Voy a hacer una calculadora que sume 2 datos que va a introducir el usuario. Entonces, dato 1 y dato 2. Y voy a tener por acá acá me va a decir resultado. Bueno, resulta. Veo mal escrito, pero bueno. Y un botón de cálculo. En realidad, todo lo que uno, o sea, esto es, acá es introducción de datos, acá es introducción de datos y acá es muestreo de resultados. Estos son objetos que donde uno no le va a meter mano, digamos, o sea, uno tiene los callbacks, que son como las secciones de código que uno tiene en App Designer para cada uno de los objetos y para, digamos, asociar un evento a cada uno de esos objetos. Pero al momento de uno escribir, realmente lo que importa es el botón de cálculo, por decirlo así. Acá es donde yo voy a agarrar todo lo que introduzca el usuario. Entonces yo tengo 2 datos, digamos, de 1 y de 2. Entonces yo le voy a decir a él que guarde en una variable que se llame A, el app de qué objeto, de app.d1 edit field. Ese es el lugar donde el usuario va a colocar el primer valor, punto value. Lo voy a tomar y lo voy a guardar. Y le digo a B que sea app.d2 edit field punto value. Lo guardo. Y ahora, ¿qué hago? Voy a decir que el valor S es igual a A más B. Y después, tras hacer esa suma, voy a decirle que en app.resultados, eso que yo coloqué ahí como súper raro, resultado es textaria.value sea igual a S, pero ojo, porque es que S son, o sea, este resultado es un valor numérico, entonces yo tengo que volverlo un valor de string para que lo pueda mostrar en un textaria. Entonces eso se utiliza str to, no, eso es num to str, esta función de S. Una vez hecho eso, pues ya simplemente guardamos y ya es una aplicación pues muy sencilla que ya en teoría debería funcionar. Entonces digamos yo acá, esto vale 12 y esto vale 5. Entonces cálculo, me debería... Te hace falta, Felipe, llamar la variable global en la respuesta del botón, ¿no? No, no necesariamente porque como todo, o sea, en esta parte ya vamos para el tema de las variables globales, que eso es súper importante en esta parte. Espérate que me está arrojando acá el workspace. Ah, creo que ya. Ya sé qué fue lo que pasó. S igual a más B, result testArea, non to string. La operación la tiene que hacer en el botón. Sí, la operación la tiene que... Ah, sí, es que estoy en el edit field. Sí. Con razón. Sí, lo que les digo, la operación se tiene que hacer acá en el botón, en el callback del botón, si me equivoqué de script. Entonces ya, habiéndolo guardado acá, ahora sí, si yo corro mi app, ya debería hacerme esa suma. Vamos 1 y 20 y 200, bueno, 20, 21. Entonces, básicamente, ¿cómo se hacen las aplicaciones? Obviamente ya
En aplicaciones más grandes, pues hay un flujo de información más complejo y ahí es donde entra el tema de las variables globales que uno en App Designer no puede hacer nada si no sabe manejar variables globales, básicamente. Muy importante aprender a manejarlas bien y a hacerlas fluir entre los diferentes scripts asociados a cada uno de los objetos. Entonces, Felipe, qué pena, si puedes mostrarle dónde es que abren esa App Designer. ustedes lo pueden abrir acá en Apps. Por acá está App Designer, o no sé. Pues yo siempre lo abro, es como simplemente colocando en el Command Window App Designer. Allá a la izquierda arriba aparece Design App también. Sí, yo sé que por acá. Allá en algún lado. Sé que por acá. Te vas en Apps y el primer botón, Design App. Sí, Design App. Eso te abre App Designer. Espérate, porque es que como lo tengo abierto. Y eso es Design App. Así es como pues se abre App Designer pero lo más fácil es simplemente escribir App Designer y él te lo abre de una. O si uno quiere diseñar en Guide también. Guide es otra Guide, que es la otra, digamos, es más viejita. Antes de que existiera App Designer estaba Guide, pero pues este es un poquito más ladrilludo, es más trabajoso, entonces. Más tipo Visual Basic. De hecho, se parece mucho. Sí, sí, bastante. Y pues el tema de las variables globales, cómo interconectar interfaces, que pues eso es importante. Digamos, esperen, abro código a través del mío. Vamos por acá, tengo el main. Por acá tengo abierto App Designer, el main. Entonces, lo que les decía, cómo yo conecto interfaces. Cuando simplemente tengo un botón que abre otra interfaz, simplemente coloco el nombre de la otra interfaz. Entonces, digamos, acá tengo este botón que es para obtener parámetros por coeficientes de actividad. Entonces, yo simplemente digo, ok, la siguiente interfaz que él va a abrir es modelos. Simplemente escribo el nombre de esa interfaz y ya, eso, digamos, él abre la que sigue. Ya cuando hay información y uno tiene que pasar la información a las otras interfaces, entonces digamos, esta abre una que se llama modelos, que no está por acá, pero esa sí la tengo por acá, modelos, esta acá. Entonces, pues yo en modelos básicamente estoy cogiendo el tipo de datos, sea TXY, PXY, estoy cogiendo la información del sistema, etanol agua, etanol, la cantidad de sets que voy a optimizar, por ejemplo, optimizar 1, 2, 3, los que sean, actualmente solo he programado 2, el modelo que voy a utilizar, la temperatura que la introduzco y las unidades de la ecuación de entrada. Entonces yo agarro todo eso. Y de nuevo, o sea, yo cargo todos los datos y realmente donde está toda la programación de acá es acá, en el Configuration Button. Es donde él agarra todos esos valores que yo le metí al programa o que el usuario le introduce al programa, los trabaja acá. Entonces él agarra bueno, se los pasa a otra interfaz, lo que les digo, acá tengo un switch que es como un menú, entonces él le dice como en caso de que lo que esté escrito ahí sea Wilson, entonces abra la interfaz Wilson y pásele estos parámetros. Al momento de uno abrir la interfaz Wilson y pasarle esos parámetros, entonces uno tiene que, espérate, porque esa tampoco la tengo por acá, uno tiene que decirle a Wilson que no solamente que uno le va a pasar ciertos parámetros de entrada, esto no está así de primera, esto uno simplemente presionando acá en Add Input Arguments, uno le dice le voy a pasar tantos parámetros, entonces esa va a ser la función de inicialización. Digamos acá yo cambio el nombre de las variables. ¿Por qué lo cambio? Porque cuando uno trabaja con variables globales, uno no puede tener variables globales que sean inputs de una función. Eso genera errores en el programa como que va guardando esos datos en la memoria y después se confunde y no calcula bien.
Entonces yo para, digamos, curarme en salud de ese error, cambio el nombre de las variables, pero esto es básicamente los inputs que estoy introduciendo acá, los nombro de otra forma para trabajarlos en esa interfaz y poderlas volver globales, porque cuando yo estoy trabajando en App Designer o en Guide, cada uno de los objetos, digamos, las variables le pertenecen a cada objeto, no son variables como tal de todo el código que uno tenga asociada a esa interfaz, sino son variables de ese objeto. Por eso es que en App Designer es muy importante manejar variables globales, porque yo tengo acá en la función de inicio de esta interfaz estas variables, que son las que entran, ¿sí? Y las puedo utilizar para que la función de inicio haga algo. ¿Qué está haciendo la función de inicio acá? Está agarrando los datos de TXY y los está graficando. Los está graficando. ¿En dónde? En este objeto que se llama UITable. Los está graficando. Entonces yo le digo como app UITable data TXY y él los guarda en esa tabla. Y le estoy diciendo que grafique esos datos en un objeto que se llama app.graphic, que es este access de acá. Es este access que está por acá. Por acá está access. Este de acá. Ese es un objeto. Le estoy diciendo que lo grafique ahí. Pero, digamos, si yo intentara agarrar estas variables y trabajarlas acá en la parte de calcular sin volverlas globales, no las va a entender, porque estas variables le pertenecen solo a la función de inicio de la interfaz. Si yo las trato de meter acá sin hacerlas globales, él directamente me va a saltar un error como no reconozco tal variable. Entonces es importante volverlas globales para que entre los diferentes botones o diferentes objetos que uno pueda llegar a tener donde vaya a escribir el cuerpo del programa, exista pues interconexión, o sea, que sí, que las agarro la startup function, pero también las voy a trabajar acá. Entonces acá necesito volverlas globales, por eso fue que hice el cambio del nombre de las variables, básicamente, para poder volverlas globales y no tener problemas con eso. Y ya, lo que les digo, ya para pasar a otra interfaz, lo que uno hace es lo que les mostré ahorita, que es por acá, creo que tengo el otro botón, digamos que me permite, bueno, es que esto es solo Wiz, digamos que esa funcionalidad del programa llega hasta ahí, pero lo que les mostraba ahorita, o sea, si yo estoy acá en Uniquac, test de consistencia, donde además de calcular, voy a tener una interfaz adicional a la que le paso todos los datos que ya calculó acá, para que le haga la evaluación de test de consistencia, entonces yo voy a tener que pasarle esos datos a la otra interfaz, que es básicamente lo mismo, o sea, uno escribe el nombre de la interfaz, pero entre paréntesis le coloca los parámetros que van a entrar a esa interfaz, solo que para que esa interfaz entienda que esos son parámetros de entrada, yo tengo que meterme a la interfaz que estoy programando, que digamos es esta de test de consistencia, y en la startup function decirle, le voy a meter estos parámetros. Entonces, ya cuando corra el código y yo presione ese botón que es para cambiar entre interfaces, él agarre los parámetros que yo le estoy pasando y los guarde en esa siguiente interfaz. Me pareció muy chévere la aplicación que hizo. Me pareció interesante la forma de la reformulación del diseño. Eso a veces a uno como que le cuesta. Sí, pues, o sea, es que, digamos, en una primera versión simplemente fue como colocar todas las funcionalidades y tener algo que calculara, pero realmente conforme uno va desarrollando, mejorando la aplicación, pues uno busca que no solamente tenga todas las funcionalidades, sino que también sea algo que pues sea amigable para el usuario. O sea, digamos, mi interfaz yo considero que es muy intuitiva, igualmente tiene por acá unos botones en la parte de arriba que no los he programado, pero los debería tener en donde, digamos, está acá el manual de usuario, que eso
pues, y digamos el acerca de la herramienta. Yo antes estaba simplemente colocando el acerca de la herramienta, o bueno, estaba colocando como los créditos dentro de la misma interfaz, y eso pues básicamente es mucho texto que a la hora de que alguien que la va a utilizar, pues va a quedar como, no me gusta, o sea, no me siento cómodo utilizándola. Y uno, digamos, al momento de diseñar aplicaciones, no solo tiene que pensar en la funcionalidad, sino también que sea algo, pues, agradable, que uno se sienta bien utilizándola también. Eso es importante. Exacto, sí, sí. ¿Y de dónde se le ocurrió esa idea? ¿Algo que le dieron de sugerencia? ¿De lo de la tesis Sí, en la tesis. o sea, de dónde se me ocurrió hacer lo de las diferentes interfaces o cómo se me Sí, ocurrió hacer esa tesis? Ah. no, no, las interfaces. La tesis, pues, ya es otro tema que puede ser igualmente interesante, pero pues ya es un tema distinto al que aquí se estaba mencionando. ¿Cómo se me ocurrió hacer lo de las interfaces múltiples? Bueno, realmente la primera versión que yo les mostré fue una versión que le mostré a Víctor y a Gerardo, que es mi director, en junio del año pasado, junio, julio del año pasado. Y ellos me dijeron exactamente eso, como sí, es funcional, pero toda esa información ahí apeñuscada, o sea, como muy, muy fea. Investigando ya para mejorarla, como así tratando de entender un poquito más el manejo de App Designer, me di cuenta que lo que podía hacer era hacer diferentes interfaces e interconectarlas. Y pues eso fue lo que finalmente hice. Y para tener una información más limpia y un entorno más limpio y que sea más agradable para el usuario. Sí, sí, estuvo chévere esa interfaz como quedó al final. Te hago una pregunta, ¿lo validaste solo con etanol agua o tienes otras mezclas con las que pudiste validar? No, yo validé con bastantes, validé, o sea, pues bastantes, no, como con unas 10 aproximadamente funciona bien, que yo utilicé de datos que tengo de Dortmund Dairy Bank, y él ajusta bien con todas, o sea, dentro de las que he evaluado, ajusta bien. Sino que ese etanol agua es el archivo con el que he venido trabajando en el momento de montar la interfaz, porque antes yo tenía dos archivos distintos y por acá tengo como varios, o sea, como datos de no sé qué, datos de, esto creo que es ácido acético agua, datos de metanol agua, datos de propanol agua. O sea, tengo datos de diferentes, pero realmente el archivo que funciona con esa interfaz como finalmente la dejé, que tiene propiedades y, y los datos, es este. Por eso es que no, pues no muestro otros, porque, o sea, sí funciona, pero este es el archivo que para esa interfaz funciona bien. Ok, Así ok. tienen que estar acomodados los datos. ¿Qué Bueno, propiedades, digamos, tengo? Tengo las constantes críticas. Estas propiedades de constantes críticas las utilizo digamos, en la interfaz de Wilson. Es que esa no la tengo programada todavía con consistencia. Pero en la interfaz de Wilson, yo tengo como, no sé, cualquier cosa, solo para mostrar. 0.13. En la interfaz de Wilson, yo tengo, también lo tengo conectado con que él utilice una ecuación de estado para hacer el cálculo de los volúmenes. Vamos, y él puede utilizar una ecuación de estado, digamos que la ecuación de Wilson pues tiene una parte dentro de los parámetros de interacción en donde se requieren los volúmenes molares del componente 1 y del componente 2. Entonces, esas constantes críticas se necesitan en caso de que pues uno no quiera calcularlos o quiera tener como mucha rigurosidad. Los volúmenes no cambian tanto con la temperatura, pero pues si uno quiere ser muy riguroso y quiere utilizar una ecuación de estado, puede decirle al programa como, pues, calcúlelos. O pues, si uno tiene sus valores, los puede introducir. Por eso están ahí las constantes críticas, se utilizan para eso.
A, B y C, los valores de la ecuación de Antoine, las constantes de la ecuación de Antoine, y R, Q y Q', que son estos son área y segmento, son longitud de área y segmento de la ecuación de Uniquac. Esos están reportados en la literatura, si uno quiere hacer el cálculo por Uniquac. Ya, si uno no quiere hacer el cálculo por NRTL, digamos, por acá por la parte de NRTL, no, ya estaban cargados, se los tenía que, por acá por la parte de NRTL, si uno quiere hacer el cálculo por NRTL, entonces uno tiene pues la opción de introducir alfa, dependiendo del sistema que sea, o también tengo que la función objetivo le optimiza uno alfa. Entonces, pues, sí, la función objetivo busca alfa y acá lo coloca. Ok. Dentro de los límites de alfa. Vale, vale, no, interesante. Igual quedó muy chévere como lo organizaste y queda, incluso uno le puede seguir trabajando y hasta, como decía Víctor, terminar de pulir y pulir y pulir. ¿Tú lo vas a dejar como una herramienta para el departamento? Sí, sí, esa queda como herramienta para el departamento. ¿Aguantaría seguir trabajando, pues puliéndolo? Pues de Creo hecho, que es un trabajo más académico, ¿no? con Víctor teníamos una idea que estuvimos como hablando la vez pasada de darle continuidad a esto, pues no dejarlo únicamente en MATLAB porque pues no es completamente licencia libre y pues realmente requiere que uno tenga MATLAB para poderlo utilizar. Sino la idea, pues un proyecto que tenemos es como seguir con alguien que quiera continuar este trabajo para pasarlo en Python. Realmente el código está, pues no estoy utilizando tantas funciones de MATLAB, realmente todo está programado a la antigua. Hay muchas cosas que están programadas, ciclos y eso. Entonces, pues no tiene tanta complejidad de enviarlo a otro lenguaje, a excepción de pues los modelos de optimización, que eso sí tocaría mirarlo. Pero pues sí, sí, sería chévere darle continuidad. O sea, y hay muchas cosas por hacer aún. O sea, y programar la parte de la optimización de la entalpía de exceso, en caso de tener los datos experimentales, y revisar la parte cuando se utilizan varios sets, que eso fue una sugerencia que me hiciste tú el año pasado, pero realmente nunca la pude ajustar bien. Y así, o sea, sí hay trabajito por hacerle y se puede mejorar. Y pues la idea es que quede una herramienta chévere para la facultad. Este software lo hicieron de tal forma que, ¿qué? Que se pueda realizar sin necesidad de tener instalado MATLAB o requiere la instalación de MATLAB. Por lo que, o sea, lo que pasa es que sí, yo traté de utilizar lo menos que pude funciones de MATLAB, porque pues quería, o sea, mi idea desde el comienzo fue que en algún momento se pudiera pasar a otro lenguaje perfectamente, o que incluso, digamos, App Designer tiene como una vaina para compilar y descargar como la aplicación aparte, pero por lo mismo de que tiene un par de funciones de MATLAB, tiene un par de interpolaciones de MATLAB y las optimizaciones que están programadas en MATLAB sí requiere MATLAB para poderlo utilizar. Digamos, más adelante lo que habría que mirar es cómo programar esos modelos de optimización para que estén programados, no dependan de MATLAB y pues algunas interpolaciones que tengo ahí. Y ya en ese caso sí se podría compilar y dejarlo como un programa aparte de MATLAB. Exacto. Lo decía por una razón, porque yo hace años, cuando me gradué de pregrado, realicé también un software para un grupo de investigación en el cual estaba, en el cual pues lo que manejé fue la interfaz antigua, la del GUI, la del Ujú. GUID, el Sí. Guide, eh, y, y cuando lo utilicé, pues una de dos, o tocaba tener instalado MATLAB, o se le podían copiándole unos DLL simplemente sin tener instalado todo lo demás, Ujú. crearle el ejecutable y guardando esos DLL en una carpeta específica se Ujú. podía utilizar sin tener instalado MATLAB. Entonces tenía la duda porque yo también
manejado este App Designer, pero no he intentado generar No, ejecutables de ujú. esa misma forma. Entonces tenía la duda. No, App Designer tiene acá, o sea, crear una, acá está, digamos, standalone desktop application. Y ahí es donde uno puede compilar y generar un ejecutable que sea completamente independiente de MATLAB. Pero pues, digamos, en el caso de mi interfaz no se puede hacer porque tiene algunas funciones que son propias de MATLAB. Entonces, pues ahí está el problema. O sea, uno puede hacer eso siempre y cuando tenga código completamente limpio, sin llamar a ninguna función de MATLAB, solamente utilizando ciclos, solamente utilizando condicionales y eso. En ese caso, pues sí, se puede compilar y tener un ejecutable aparte. Pero si uno utiliza alguna función, es por lo que está asociado a MATLAB, no se puede generar ese ejecutable. Ah, ok, listo, listo. Sí, es que tenía esa duda porque me parecía que sí se podía, porque digamos, yo cuando hice eso, creé un ejecutable, qué pena, lo siento, creé un ejecutable y ese ejecutable sí permitía eso a pesar de tener las funciones, pero Ujú. con esa única condicional. De pasar los DLL, es que no lo he mirado, pero pues sí, digamos, por ese lado, eh, yo por lo que tengo supongo que el tema de los DLL deben ser pesadísimos porque son los de optimización y algunos también de la del paquete de matemática simbólica y del paquete estadístico de MATLAB. Entonces, pues por eso como que no he mirado si es posible generarlo, pero pues ahí está como pendiente para seguirlo mejorando. Ah, listo, listo, sí, sí me parece bien. Y no, bueno, muchachos, muchas gracias.